En México hay miles de creencias, algunas muy populares, otras muy irreales. Sin embargo, esta noche les traigo un par de historias que parten gracias a estos mitos culturales, pero que al parecer en estos relatos van más allá, pues de ser verdaderos podríamos estar ante una clara advertencia, la cual no podemos ignorar. Sin más, espero ya se encuentren preparados y sobre todo con una muy buena taza de café, pues ya se encuentran en mi pesadilla. Muy buenas noches a todos, y de antemano quisiera comentarles que mi relato, aunque es muy aterrador, no incluye fantasmas ni entes del más allá. Sin embargo, sí es impactante. Hace muchos años, cuando mis abuelos aún vivían y yo era pequeño, escuché en varias ocasiones a mi abuela regañar a mis tíos e incluso prohibirles que salieran durante la noche en caso de que ellos ya hubieran estado durmiendo. Y si ustedes se cuestionan el porqué de esto, debo de explicarles que no solo era por su instinto de madre, sino por algo más. Y es que en los pueblitos hay una creencia muy inquietante, pero que hoy en día les puedo asegurar es cierta. Se dice que durante la noche, cuando uno ya está durmiendo y alguien nos despierta pidiendo que salgamos de la casa, o que vayamos en ese preciso momento a otro lugar apartado, nosotros nos someteremos a una especie de maldición en la que muy probablemente algo malo nos pueda suceder durante el camino. Sin embargo, esta advertencia que tantas veces escuché de mi abuela durante aquellos regaños a mis tíos, la fui olvidando con los años y obtuve graves consecuencias gracias a esto. Ahora sí, transportémonos a mi adolescencia. Por aquellos años, yo tenía una novia y durante una noche me pidió fuera a su casa, ya que en ese momento sus papás habían salido y se encontraba sola, por lo que sin pensármelo dos veces, tomé la motoneta y me fui con dirección a su casa. Pero estando a solo 2 calles de llegar, un par de sujetos me interceptaron, me robaron la motoneta y todo lo que traía conmigo, aparte de darme una muy buena golpiza. Pero al final, no fue tan grave, por lo que aunque lastimado sí logré llegar con mi novia y al ella verme, inmediatamente llamó a la policía. Reportamos todo lo que me había pasado, pero pasó más de una hora y la patrulla nunca se presentó. Para este momento ya eran cerca de la 1 de la mañana. Mis padres no estaban en la ciudad y el único al que le podía marcar y pedirle que pasara por mí era mi hermano mayor, el cual ya llevaba algunos meses viviendo en su propio departamento. Le marqué una, dos, y hasta la tercera llamada finalmente me respondió, pues ya estaba durmiendo tranquilamente en su casa. Inmediatamente yo le conté todo, y él me regañó. Me dijo que le diría a mis padres, pero a pesar de estar enojado, me comentó que sí pasaría por mí. Pasaron 30 minutos, luego 10 más, y así fue transcurriendo el tiempo, hasta llegar a 1 hora, y mi hermano nunca llegó. Yo supuse que al final le ganó el sueño, por lo que sin otra solución me tuve que ir caminando hasta mi casa. Tuve mucho miedo durante el trayecto, pero gracias a Dios, nada malo me volvió a suceder y llegué con bien a mi hogar. A la mañana siguiente, me desperté luego de recibir muchísimas llamadas, las cuales provenían de mi mamá, y es que le habían informado algo muy triste. Los peritos dijeron que él falleció al instante, pues el impacto contra aquel camión había sido del lado del chofer. Sí, familia, mi hermano falleció esa noche, durante el trayecto para ir a recogerme. Al yo escuchar a mi mamá tan desconsolada, se me vino a la mente todas esas veces en las que mi abuela regañaba a mis tíos, en las que les prohibía las salidas, en las que mencionaba aquella creencia que años más tarde me haría vivir su veracidad. Hoy en día extraño a mi hermano, y no hay un solo momento en el que no me lamente por lo que pasó, en el que no me lamente por haberlo despertado y pedido que viniera a recogerme, por culpa de mis tonterías de adolescente. Así que hoy les comparto este triste relato y sobre todo esta inquietante creencia. Por favor, no salgan de noche, y menos si ya se encontraban durmiendo. No importa si es por trabajo o por alguna otra cuestión. Les aseguro, no valdrá la pena si es que algo malo les pasa. Gracias por escuchar y excelente velada para todos. Buenas noches. Quisiera mantenerme en anónimo, por favor.
El día de hoy, vengo a relatarles algo que me sucedió cuando salí de noche, luego de ya haber estado dormido, hace unos 3 años aproximadamente. Mis padres trabajan en el turno nocturno, así que yo me quedaba en casa de 7 de la noche a 7 de la mañana, y durante este lapso yo era el responsable de cuidar a mis 2 hermanitas pequeñas, una de 7 años y otra de 5. Por aquel entonces, yo tenía 19 años de edad, y como ya sabrán, en esta etapa se siente que la vida se te va volando, por lo que la mayoría quiere vivir de fiesta en fiesta, pero en mi caso yo no podía, y mucho menos podía dejar a mis hermanas solas. Pero bueno, esa noche, después de calentarles la leche y darles una pieza de pan a cada una, las arropé, las acosté a ambas en una misma cama y estuve contándoles cuentos un buen rato hasta que me di cuenta que empezaban a caer del sueño. Después de eso, yo me fui a dormir. Sin embargo, dando las 12 de la noche, me entró una llamada la cual me despertó. Era mi amigo de la universidad, Samuel, y al tomar su llamada, de su lado se escuchaba mucha música y muchas personas gritando. Estaba claro que él estaba en una fiesta. Era muy increíble según sus palabras. Me dijo que no podía perdérmela, pero yo no estaba dispuesto a dejar solas a mis hermanas, y le colgué, pero Samuel me insistió demasiado. Tuve alrededor de 10 llamadas que no contesté, y finalmente, ante su insistencia, le tomé la 11ª llamada. Tienes que venir. Comprendo que estás con tus hermanas, pero no les va a pasar nada. Mira, si vienes, te prometo que yo te paso a dejar a tu casa a las 6 de la mañana. Nadie se dará cuenta y encontrarás a tus hermanas aún dormidas. Al final, y con tal argumento yo acepté, y pasados 20 minutos, mi amigo llegó por mí. Al salir, traté de hacer el menor de los ruidos para evitar que mis hermanitas despertaran y cerré con llave el pequeño cuarto en el que vivíamos. Esto con la finalidad de que si ellas llegaban a despertar antes de que yo llegara, no salieran al patio o a la calle para buscarme. Y así, por fin nos fuimos a aquella famosa fiesta. Al principio me sentía extraño, culpable por dejar a mis 2 hermanas, pero los tragos, el baile y las luces me hicieron olvidarme por completo de ellas. Cuando dieron las 6 de la mañana, sonó mi alarma y le dije a mi amigo que nos fuéramos, y tal como me lo había prometido, nos fuimos a mi casa. Pero al doblar en la esquina de esta, pude visualizar varias patrullas, ambulancias y un camión de bomberos. Al acercarnos más, noté que el fuego provenía del terreno en el que estaba nuestro pequeño cuarto, y ahí los bomberos me comunicaron mi peor temor. El incendio se originó en el cuarto donde dormían mis hermanitas, al parecer por una falla en el circuito eléctrico. Ellos habían derribado la puerta de la entrada, pero ya era muy tarde. Mis hermanitas ya no formaban parte de este mundo. Por otra parte, los vecinos no se dieron cuenta del incendio, y no los culpo, porque el terreno en donde vivíamos era grande, con bardas, y en medio estaba nuestro pequeño cuarto. Pero sin duda, lo que más me destrozó fue cuando me dijeron que mis hermanas habían intentado salir, pero no lo lograron, pues la puerta estaba cerrada con llave. En la actualidad, vivo con la culpabilidad de estos hechos, y más porque recientemente he escuchado que salir de noche después de estar durmiendo puede traer graves consecuencias consigo. Quizá esta superstición sea real, pues si yo no hubiera salido esa noche, si hubiera continuado durmiendo, quizá esto no hubiera pasado. Quizá mis hermanas aún seguirían conmigo, pero no lo sé. Por ahora solo puedo compartir esto con ustedes para desahogarme y sobre todo para que sepan de esta creencia. Cuídense mucho, no salgan de noche, y menos si ya estaban durmiendo. Muchas gracias por escucharme y excelente velada. ¿Qué tal los relatos? Dime, ¿tú te arriesgarías a salir de noche después de haber dormido? Yo la verdad no, pero bueno, no los entretengo más, pues aún hay más relatos, más historias las cuales incluyen fantasmas y nos esperan en esta noche. Así que ponte cómodo, pues aún continúas en mi pesadilla.
Les quiero contar algo que nunca he compartido, pues podría llegar a parecer falso, pero es algo que vivimos mis padres y yo. Mi hermano falleció el 3 de marzo del año 2017 en un accidente de carretera. Eran la 1 de la mañana aproximadamente cuando le marcó a mi mamá y le dijo que ya venía de camino a la casa, que estaba esperando un taxi con unos amigos para no venirse solo y de paso dividir los costos del viaje. En esos tiempos no existían las aplicaciones de hoy en día. Sin embargo, a las 2 de la mañana aproximadamente le marcaron a mi mamá para informarle que había ocurrido un accidente, donde el taxi en el que viajaba mi hermano se había estrellado con un tráiler y todos fallecieron al instante. Los recuerdos de aquel momento me son muy difusos. Solo tengo en la memoria a mi madre llorando desconsoladamente y su desmayo. En fin, luego de eso, nos arreglamos y llegamos al accidente solo para ver el cuerpo de mi hermano totalmente destrozado, al igual que el de todos los demás. Es a partir de aquí donde viene lo que será difícil de creer, pero se los aseguro que es real, pues a lo largo de los años, mi hermano o alguien ha estado llamándonos justo en el día y la hora de aquel accidente, siendo la primera de estas durante el año de 2018. En aquella ocasión contestó mi mamá e inmediatamente reconoció la voz de mi hermano y ella llorando le decía: ¿Dónde estás, mi amor? Mi papá escuchó estas palabras y furioso por pensar que era algún bromista le dijo a mi mamá: Cuélgale, ese no es tu hijo. Sin embargo, del otro lado de la línea, aquella persona decía estas palabras: Mamá, soy Mauro. Ya voy para la casa. Estoy aquí esperando cómo irme, porque no pasa ni un taxi. Y de golpe se cortó la llamada. Fue en ese preciso instante que mi mamá tomó la camioneta y me dijo que la acompañara, y así nos dirigimos hacia el lugar del accidente, pero no había nada. Esa noche nos pusimos a llorar en la cripta de mi hermano, ahí donde ocurrió aquel trágico accidente, un par de años más tarde, y cuando creímos que ya habíamos olvidado lo sucedido, alguien volvió a marcar durante aquella triste noche del año 2020, y nuevamente en el día y hora del accidente. Pero esta vez yo contesté, y pude notar que era el número de mi hermano, y entonces... Percho, dile a mi papá que venga por mí, por favor. Estoy esperando para ir con ustedes, pero no veo cómo llegar. Yo me puse a llorar y le dije lo siguiente: Dime dónde estás, por favor. No te subas con nadie, Mauro. Espérame. Yo voy por ti. Y así, nuevamente fui hasta aquel lugar, pero no había nadie. Pensé nos estábamos volviendo locos, pero igual era lo único que podíamos hacer, pues no lograba entender lo que nos estaba sucediendo. Finalmente, la última vez que nos llamaron fue el pasado 3 de marzo. Estábamos todos reunidos en la madrugada con el celular en altavoz, y la verdad es que todos lloramos. Le dijimos que lo queríamos mucho, pero mi hermano no entendía qué pasaba. Mi mamá le preguntaba cosas, y solo así pudimos confirmar que efectivamente se trataba de él, y no de alguien jugando con nuestro dolor. Todos nos despedimos de él, y por último, mi papá le dijo: Mauro, hijo, ya no vives entre nosotros. Debes descansar, pues todo estará bien. Y entonces le colgó la llamada. Por ahora, no puedo saber si este suceso se volverá a repetir en los años que vienen, pero en verdad espero que mi hermano logre encontrar la paz y que ya pueda descansar. Gracias por escuchar mi historia y les deseo la mejor de las noches a todos ustedes. Yo soy originario de Toluca, en el Estado de México, pero por mi trabajo en el ámbito musical fui invitado a trabajar con una agrupación originaria de Taxco, y debido a que normalmente llegamos a tener más de 2 eventos por semana y que no cuento con un medio de transporte propio, tengo que quedarme dormido en el autobús de la banda, el cual guardan o estacionan en un pequeño terreno, el cual está rodeado de bastante vegetación. La verdad es que es algo incómodo,
porque a veces el calor es bastante fuerte y se siente el doble estando arriba del autobús. Por eso he tenido la costumbre de abrir una que otra vez la ventana y las escotillas. Pero bueno, cierto fin de semana tuvimos una jornada un poco larga, aunque eso sí, al momento de descansar todo fue bastante tranquilo. Las noches parecían normales, pero estando en el penúltimo día en que trabajamos, algo me hizo darme cuenta de que el lugar no era tan apacible como yo pensaba. Ese día terminamos el trabajo bastante más temprano de lo habitual, lo cual era algo bueno ya que tendría más tiempo para poder descansar. Sin embargo, había un detalle, y es que debido a que terminamos antes, varios compañeros que vivían cerca prefirieron ir a descansar a sus casas, por lo que aquella noche la pasaría solo en el autobús, siendo esta la primera ocasión en que experimentaba esto. No les mentiré, al principio, esto me alegró porque sabía que entonces no habría nadie que me pudiera despertar o molestar a medianoche, y cuando decidí ir a dormir, noté que las escotillas del autobús estaban abiertas. No sé si alguien olvidaría cerrarlas, pero no era algo que me molestara mucho, ya que como les mencioné anteriormente, el calor dentro del bus era sofocante. Entonces, y mientras pensaba en eso, un sonido llamó mi atención. Eran unos pasos los cuales se escuchaban desde afuera, y estos lentamente se acercaban hasta que llegaron a la puerta del bus. La verdad, en ese momento creí que sería algún otro compañero que había olvidado algo, pero simplemente se escuchó un silencio, como si esa persona se hubiera quedado de pie, esperando a que le abriera la puerta desde adentro. Luego de un rato, y ante el extraño suceso, yo decidí asomarme de la ventana que quedaba más cerca de la litera donde me encontraba. Esto debido a que primero debía cerciorarme de quién era el que permanecía esperando en la puerta. Pero lo extraño fue que al asomarme no logré ver a nadie. En un principio, y con lo escéptico que soy, imaginé que se trataba de alguna broma, de algún mal chiste de uno de mis compañeros, por lo que regresé a la litera y me recosté para ahora sí comenzar a dormir. Luego de unos minutos, yo empezaba a sentir que me estaba quedando dormido, pero de repente comencé a escuchar nuevamente aquellos pasos, pero estos ahora provenían del techo del bus. Fue en ese momento que un escalofrío muy fuerte se apoderó de mi ser, y como niño pequeño me oculté debajo de mis sábanas y cerré los ojos lleno de pavor. Y entonces pude escuchar que claramente alguien ingresó al autobús a través de la escotilla. Sus pasos caminaban lentamente, acercándose a mi litera, y cuando estos estuvieron frente a mí, algo tomó aquella sábana que me tapaba y me la arrebató de las manos. Sin embargo, yo no logré ver a nadie. Estaba solo en aquel autobús y mi sábana se encontraba justo debajo de la escotilla. Yo tenía mucho miedo, pero con el poco valor que me quedaba me bajé de la litera y caminé para levantarla. Cuando por fin la logré tener en mis manos, escuché una voz, un ruido sepulcral que venía de la escotilla. Oye, ¿me dejas pasar? Era una silueta, una sombra inquietante que me observaba desde aquella abertura, y fue entonces cuando mis piernas comenzaron a correr solas. Salí de aquel autobús y corrí en dirección a la casa de mi jefe. Al llegar, comencé a tocar su casa como loco, pues sentía que aquello vendría por mí. Y finalmente, mi jefe salió. Él me vio completamente alarmado, horrorizado y lleno de terror, por lo que me preguntó qué me pasaba. Imagino que él creyó que algo malo le había pasado a su autobús o algo así. Mas, sin embargo, cuando le expliqué lo que me había ocurrido, él sencillamente sonrió y me dijo: entonces ya te tocó verlo. Lo siento, chico. Es que tiene mucho tiempo desde la última vez que alguien lo vio, y por ello olvidé advertirte que si duermes solo, no debes dejar abierta la escotilla, o eso te visitará. Yo quisiera poder explicarles a fondo qué era aquello que vi, pero honestamente, luego de esa experiencia yo renuncié al grupo, porque no estaba dispuesto a volver a dormir en ese bus. Solo sé que algunos de mis compañeros decían que era un ser del bosque, una entidad que ahí habitaba, pero no estoy seguro.
Hasta aquí mi relato, y les deseo la mejor de las pesadillas. Bueno, familia, hasta aquí el episodio de esta noche, y si llegaste a este punto, quisiera recordarte que si nuestro contenido es de tu agrado, nos apoyarías muchísimo regalándonos un like y comentándonos tus opiniones sobre estas creencias. Además, recuerda que puedes compartirnos tu historia a través de nuestro correo, el cual se encuentra en la descripción de este video. Sin más, nos vemos la próxima semana con más relatos y más terror, pues espero sigan formando parte de mi pesadilla.